Celebramos el 10º domingo del tiempo ordinario. Marcos en su evangelio nos cuenta cómo los escribas acusan a Jesús de estar poseído por Belcebú. ¿Quién es este demonio? Jesús por su parte hace referencia a Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son estos demonios y cuál es su importancia en la historia de la salvación y en la escritura? Más adelante en el evangelio, Marcos nos dice cómo algunos le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos lo esperaban fuera, a lo que Jesús responde con otra pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y yo te pregunto, ¿quiénes son esos hermanos de Jesús? ¿Acaso no Jesús es hijo de la Virgen María y la Virgen, por ser virgen, no tuvo más hijos? ¿Quiénes son entonces estos hermanos? Quédate con nosotros y demos respuesta a todas estas preguntas a través de el desarrollo de un detallado análisis bíblico del evangelio que leemos en la Santa Misa. Estamos celebrando el ciclo litúrgico B y por esta razón leemos en la Santa Misa principalmente el Evangelio según San Marcos. Antes de hacer el análisis bíblico, te invito a que leamos el Evangelio como leemos en la Santa Misa este domingo, y para ello comencemos poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión nos dice lo siguiente: Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían: está fuera de sí. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: ¿tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera? Y él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este es el texto del Evangelio que leemos en esta ocasión, 10º domingo del tiempo ordinario. Vamos a comenzar a hacer nuestro análisis bíblico, como siempre, entendiendo cuáles son las perícopas que leemos en esta ocasión en el Evangelio. En esta ocasión son tres perícopas las que leemos. La primera, los parientes que buscan a Jesús. La segunda, las calumnias de los fariseos. Y la tercera perícopa habla acerca del verdadero parentesco con Jesús. Son tres perícopas las que leemos este domingo en la Santa Misa. El contexto amplio de estas perícopas que leemos en esta ocasión es la primera parte del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos está dividido en dos grandes partes. La primera habla acerca del ministerio de Jesús el Mesías y abarca desde el capítulo 1 hasta más o menos la mitad del capítulo 8. La segunda parte del Evangelio según San Marcos habla acerca del destino de Jesús, el Hijo del Hombre, y abarca desde más o menos la mitad del capítulo 8 hasta el capítulo 16, que es el final. Así pues, esto que leemos en esta ocasión en la Santa Misa corresponde a la primera parte del Evangelio según San Marcos. El contexto inmediato de estas perícopas son, antes de que se lean estas perícopas, lo que encontramos en el Evangelio según San Marcos es la perícopa con la que Jesús instituye a los 12 apóstoles, y posteriormente nos encontramos la perícopa en la que Jesús narra la parábola del sembrador. Es el contexto pues inmediato de este texto que leemos en la Santa Misa. Los actores que intervienen en estas perícopas, bueno, claramente vemos a Jesús, también por supuesto vemos a la muchedumbre que se acerca a la casa donde Jesús se encontraba,
Vemos también a los escribas que lo critican, que lo juzgan, que lo acusan de estar poseído. Vemos también a los parientes de Jesús que vienen y lo tratan de llevar con ellos porque piensan que está fuera de sí. Y después de esto vemos también a los que le dicen a Jesús que fuera están su madre y sus hermanos. Así que pues, la madre de Jesús y aquellos hermanos son también otros actores que intervienen en estas tres perícopas. Te propongo que vayamos desmenuzando el texto de estas perícopas como las vamos leyendo en el Evangelio y en la Santa Misa para ver qué información podemos encontrar que nos ayude a comprender más el mensaje que Jesús quiere comunicarnos en esta ocasión. Y así es que el texto comienza diciendo: Jesús regresó a la casa. ¿A qué casa? Jesús en estas alturas del Evangelio se encontraba en Cafarnaúm. Él había iniciado su ministerio, estuvo en Cafarnaúm, después salió por Galilea y luego vuelve a Cafarnaúm. Entonces esta casa se encuentra en Cafarnaúm y es una casa muy especial, porque ahora te cuento, dice, y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Le pasaba a Jesús en esa casa donde se hospedaba, que venía mucha gente y se metían y se quedaban por fuera para tratar de verlo, para tratar de escucharlo y para tratar de pedirle algún milagro, porque ya lo habían visto con sus sanaciones. Y precisamente en esta casa, algunas perícopas atrás, nos encontramos el episodio en el que le llevan a un paralítico en una camilla y está la cantidad de gente que no pueden ellos entrar de ninguna manera, así que quitan un pedazo de techo y por ahí descuelgan a la persona paralítica para que Jesús la cure. Y ahí tiene Jesús un intercambio con los escribas precisamente porque se irritan de que Jesús le perdone los pecados a este paralítico. Además de que, claro, posteriormente lo cura. Pero es esa misma casa donde Jesús se encuentra, y te cuento esto para que te des una idea pues más geográfica del lugar donde Jesús se encontraba y qué casa era, y así sientas que eres parte de esta historia, porque es como tenemos que leer el Evangelio, tenemos que meternos en la historia y ser parte de los interlocutores de Jesús. Así que te invito a que entremos en esta casa en Cafarnaúm y ahí, agazapados en medio de tanta gente, pongamos mucha atención a todo lo que sucede después. Dice aquí que cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían está fuera de sí. Por alguna razón, los parientes de Jesús pensaban que Jesús estaba volviendo loco. Yo creo que lo veían como una especie de Quijote, como el Quijote de la Mancha. Claro, ellos por supuesto no conocían al Quijote porque se escribían muchos siglos después. Pero de pronto ven que alguien que conocen de toda la vida empieza a traer a muchísima gente y dice cosas que nunca nadie había dicho. Pero además hace milagros que asustan a muchos. Y de algún modo piensan que está pues perdiendo la chaveta y por ello se lo quieren llevar. Comienza aquí la siguiente perícopa que habla acerca de las calumnias de los escribas. Y vemos que dice el texto: los escribas que habían venido de Jerusalén, claro, ese era su centro estratégico de operaciones de estos escribas, ellos eran expertos en la ley, eran expertos en las escrituras, pues vienen de Jerusalén. Y nuevamente se acercan a la casa. Ellos ya están muy intrigados con Jesús, ya incluso han tomado la decisión de ponerle fin, porque no les gustan las curaciones que hace. Lo ven como alguien muy poderoso que está captando la atención de muchas personas. Es que entonces los escribas, oyendo a los parientes de Jesús hablar de él como si se estuviera volviendo loco, ellos entonces opinan y dicen, está poseído por Belzebul. Es lo que dicen los escribas. ¿Quién era Belzebul? Belzebul es uno de los demonios de más alta jerarquía. La palabra Belzebú de hecho significa el señor de las moscas, porque Belzebul es un demonio que tiene la capacidad de volar. De hecho es de los ángeles caídos. Recuerda que los demonios son ángeles que Dios creó buenos, pero que ellos en su libertad optaron por ser malos, y por el grado de perfección que tienen los ángeles, cuando ellos toman una decisión la toman radicalmente y para siempre. De modo que ellos deciden apartarse de Dios y optan por esa vía. Y de estos ángeles caídos, lógicamente hay ángeles caídos de todas las jerarquías y de todos los coros de ángeles que existen. Bueno, pues este Belzebul pertenece a la jerarquía más alta, a la primera jerarquía, que es la que está formada por los serafines, por los querubines y por los tronos. ¿Qué más te puedo contar acerca de Belzebú? Es un demonio interesante porque has de saber que allá en el año 1613 había un dominico que era exorcista, Sebastián Michaelis. Él en 1613 escribió un libro que era una especie de tratado de demonología. Se llama Historia Admirable. Y para escribir ese texto él se basa en las revelaciones que le hicieron algunos demonios cuando los exorcizó de una monja. Él realiza el rito del exorcismo, y durante el rito del exorcismo, en su diálogo con el demonio o con los demonios que tenían poseída esta monja,
le revelan a ellos, le revelan a este dominico los nombres de diferentes de los ángeles caídos, de los diferentes demonios, y la forma como tientan y a quién de los hijos de Dios han tentado que no han podido vencer. Entonces vemos a Belcebú, que él se encarga de tentar a las personas para que cometan el pecado de orgullo. Y según lo que le reveló a este dominico, él tentó a San Francisco de Asís, pero San Francisco de Asís no cayó nunca en la tentación de Belcebú. Belcebú aparece incluso en el Antiguo Testamento ya. Su nombre está tomado de una deidad de los filisteos. Toman el nombre, se lo dan a uno de los demonios. Lo vemos por primera vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes. Y bueno, le dicen aquí, o es lo que opinan estos escribas, que Jesús está poseído por Belcebú. Y dicen entonces, está poseído por Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Esto no tiene sentido, y Jesús se los hace ver. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. O sea, piensen tantito, cómo Satanás se va a expulsar a sí mismo, cómo Satanás va a expulsar a otros demonios. ¿Quién era Satanás? El nombre de hecho Satán en hebreo significa adversario, significa acusador. Esas dos palabras significa la palabra Satán. Y es el nombre que se le ha dado en la escritura al máximo demonio que existe. Vemos a Satanás, por ejemplo, en el libro de Job. Él es el que le hace la apuesta a Dios de que si le va mal a Job, Job terminará por renegar de él. Es Satanás el mismo que tentó a Jesús cuando estaba ayunando en el desierto. Y es el que después lo va a tentar a través de las palabras de Pedro para disuadirlo de querer morir en una cruz. Entonces, Satanás es realmente un fuerte adversario de Jesús, pero finalmente Jesús lo vence. Y él aquí hace la referencia a Satanás, no al Belcebú que le habían comentado los escribas, sino que él hace referencia a Satanás y explica: un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Y claro, no es posible que el diablo se destruya a sí mismo. El que termina por vencer al diablo es Jesús mismo. Y vamos a ver en el libro del Apocalipsis, el último libro que aparece en la Biblia, vamos a ver en toda la simbología apocalíptica cómo se nos habla de Satanás en la forma de un dragón rojo que finalmente es vencido. Entonces, pero no se puede vencer a sí mismo, y es lo que está aquí diciendo Jesús. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Jesús aquí está garantizando el perdón universal de todos los pecados. Así dice Jesús, de todos los pecados y cualquier blasfemia que profieren. Les aseguro además, Él lo está garantizando, les aseguro que todo será perdonado a los hombres, no a los demonios, a los hombres. Y dice Jesús, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Solamente hay un pecado que Dios no puede perdonar. Y aquí lo dice Jesús con todas sus letras. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se aclara aquí, el evangelista aclara, dijo esto Jesús porque ellos decían está poseído por un espíritu impuro. Pero es que resulta que con ellos estaban blasfemando, porque le estaban diciendo al Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, le estaban diciendo que era un espíritu maligno, que era el mismo Belcebú. Entonces decirle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tú eres el diablo, o tú eres uno de los mayores demonios que existen, es un gran insulto al Espíritu Santo, es una gran blasfemia. Es lo que dice aquí Jesús. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Ese es culpable de pecado para siempre. Aquí la aclaración del evangelista, como te decía, Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu inmundo. ¿Qué sabemos acerca de este pecado que no es perdonado? El único pecado que no es perdonado, y así Jesús lo advirtió. Bueno, consiste en no confiar en la misericordia de Dios. En esencia en eso consiste, y por eso es que no puede ser perdonado, porque el que confía en la misericordia de Dios se arrepiente de sus pecados y los confiesa, y entonces al confesarlos Dios lo perdona. Pero el que no confía en la misericordia de Dios, porque no confía que Dios es capaz de perdonarlo todo,
porque no es capaz de entender que Él le va a seguir dando muchas oportunidades, se acaba apartando de Dios, no le pide perdón jamás. Y eso es una gran ofensa para Dios, porque Dios es el máximo bien, es el sumo bien, es todo amor y es capaz de perdonarlo todo. Pero el que se rehúsa a pedirle perdón porque desconfía de su misericordia, pues no acaba siendo merecedor de ese perdón. Pues por eso es por lo que es el único pecado que no puede ser perdonado. El Catecismo de la Iglesia Católica, de hecho, nos explica lo siguiente en su párrafo 1864. No hay límites para la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Y ese endurecimiento de corazón era el endurecimiento de corazón de estos mismos escribas, que no eran capaces de entender que Jesús venía a obrar con la autoridad del Hijo de Dios, sino que por el contrario, incluso decían que el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, era el mismísimo Belcebú. Es la razón por la que Jesús dice esto. Bueno, con esto entramos a la última pericopa que leemos en el Evangelio, en esta Santa Misa, el 10º domingo del tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico B. Y dice así: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús. No pudieron ellos ni entrar. Viene la madre de Jesús, vienen estos hermanos, no pueden entrar porque tal es la multitud. Y bueno, pues ni modo que la Virgen se subiera al techo y quitando el techo ya se descolgara como hicieron con el paralítico días antes. Ella se queda afuera y simplemente manda a decirle a Jesús, manda a decirle a su hijo que sepa que ahí están para que salga a verlos. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús está a punto de dar una enseñanza muy importante, pero antes de entrar en esa enseñanza tan importante, conviene detenernos a entender quiénes eran estos hermanos. Porque nuevamente, si la Virgen era la mamá de Jesús y la Virgen permaneció virgen después del parto y había sido virgen antes del parto, pues entonces no podía tener otros hijos. Y si no tenía otros hijos, entonces Jesús, ¿cómo hizo para tener hermanos? ¿Quiénes eran esos hermanos? ¿Hijos adoptivos de María y José? No. ¿Sabes que cuando leemos el texto original en griego, llegamos a esta palabra hermanos, nos encontramos el término adelfe? El término adelfe. Adelfe es el plural de el singular adelfos. Adelfos en griego, fíjate que significa hermano, sí, significa hermano carnal, pero también significa otras cosas y siempre habla de una cercanía, siempre habla de una relación de muchísima cercanía, de muchísima confianza, incluso de muchísimo cariño. Todo eso es un adelfos. Entonces nos encontramos que esta palabra no solamente significa hermano, sino que también significa pariente cercano. Pensemos en un primo, significa también amigo muy cercano, significa también miembro de una comunidad cercana. Entonces así se puede entender que todos los apóstoles fueran hermanos, ¿verdad? Nosotros mismos a veces nos decimos hermanos entre nosotros. ¿Por qué? Porque pertenecemos a esta gran comunidad que es la Iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús. Entonces también con ese sentido se empleaba la palabra adelfos. Y hay una palabra que nosotros traducimos como prójimo, que también en el Evangelio aparece como adelfos. Entonces la palabra adelfos puede significar hermano, puede significar pariente muy cercano, puede significar primo, puede significar amigo muy entrañable, puede significar miembro de una comunidad o puede significar incluso prójimo, pero no exclusivamente hermano carnal. Entonces, entendiendo que la Virgen es virgen y que permaneció virgen después del parto, nos queda claro, no pudo tener otros hijos, pero sí había familiares muy cercanos a Jesús, sí había gente muy cercana a Jesús, y de ahí, tomando esta idea, es que Jesús responde finalmente. Dice él: y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. O sea, afuera estaba mi mamá y mis otros hermanos, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que están aquí cerca de mí, sentados a mi alrededor, estos son mi madre y mis hermanos. Dice aquí: porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios.
Y cuando nosotros entendemos esta palabra adelfos también como prójimo, nos damos cuenta de que Jesús dice, bueno, ¿y quiénes son realmente las personas más cercanas a mí? ¿Quiénes son las personas más entrañables para mí? Pues precisamente estos que por estar tan cerca de mí están aquí sentados a mi derredor, y que están sentados a mi derredor porque solamente una cosa les interesa: hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. A diferencia de los escribas que solo me están criticando, estos quieren hacer la voluntad de Dios, por eso están aquí. Estos son mis adelfe, estos son mis hermanos, porque quieren cumplir la voluntad de Dios. Si alguien te cuestiona sobre el uso de esta palabra, es que puedes encontrarla en el Evangelio, en los Evangelios, y en toda la Biblia aparece la palabra adelfos en numerosas ocasiones, aparece muchísimas veces, es de las palabras que aparecen más veces en la Escritura. Y por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, ya me acordé, mira, aquí en el Evangelio de Mateo 25:40 dice, cuando Jesús está hablando acerca del juicio final, ¿te acuerdas? Que él dice, porque, ¿cómo será el juicio? Bueno, es que tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vestisteis. Y ustedes dirán, maestro, ¿cómo te vimos haciendo esto? Y entonces Jesús responde, os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y la palabra que emplea ahí Jesús es la palabra adelfe, el plural de adelfos. Es decir, está empleando esta palabra hermanos, pero significa prójimo. Y de los que hablaba Jesús no eran sus hermanos, eran de esta gente cercana a mí. Incluso dice, de los más pequeños de mis hermanos, o sea, de los más desprotegidos, de los más pobres, de los más vulnerables, al que no le hayan dado de comer, no le hayan dado de beber, no lo hayan vestido, no lo hayan auxiliado, bueno, esos se van a ir a quemar al fuego eterno. Pero aquí vemos a Jesús empleando esta palabra nuevamente, adelfe, para referirse no a hermanos carnales que él no tenía, sino en este caso a una comunidad de personas que ya creían en él. También vemos en el Evangelio según San Mateo, antes de hecho, en el capítulo 7, versículos 3 y 4, que dice, ¿cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Y aquí aparece nuevamente la palabra adelfe, y no se refiere tanto a un hermano carnal, se refiere más bien a un prójimo, a una persona cercana a ti. O sea, ¿cómo te atreves a decirle a una persona cercana a ti, mira la brizna que tienes en tu ojo, cuando tú mismo no eres capaz de ver la viga que atraviesa el tuyo? Entonces, en la Escritura encontramos diferentes empleos de esta palabra, adelfos en singular o adelfe en plural, o incluso adelfi en femenino, como aquí que dice mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, pues ahí tienes la explicación. Entonces no tiene que quedar duda, Y cuando alguien te cuestiona sobre la virginidad de la Virgen, o cuando alguien te quiere asegurar que Jesús tuvo más hermanos, no. Si leen el Evangelio en griego y entienden el significado de la palabra adelfos, se van a dar cuenta que se refiere a muchas otras personas, no solamente a los hermanos carnales. Pues bien, así termina nuestro análisis bíblico del Evangelio de esta semana. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Marcos, nuevamente en este ciclo litúrgico B. Y yo te invito a que todo esto que hayamos aprendido, todo esto que hemos aprendido en esta ocasión, lo guardemos en nuestro corazón. Y ahora nosotros hagamos una oración. ¿Y por qué no hacemos en esta ocasión una oración de gratitud al Señor que nos ama tanto? Te invito pues a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por tu corazón grande. Gracias, Señor, por el amor inmenso. Gracias, Señor, por lo mucho que nos das. Gracias, Señor, por permitir que te alabemos. Gracias, Señor, por dejar que te miremos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por estar aquí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues como siempre te agradezco mucho el favor de tu atención. Si te interesan estos temas y por eso ves Pasión por el Evangelio semana a semana, hoy que mencioné el libro del Apocalipsis,
te recomiendo en primer lugar la lectura de mi bestseller 666, el criptograma apocalíptico. En ese libro, haciendo un análisis como el que hacemos aquí en Pasión por el Evangelio, pero más profundo, hacemos un análisis de aquella perícopa del libro del Apocalipsis que nos habla de la segunda bestia cuyo número es 666. ¿Quién es esa bestia? ¿De quién se está hablando en el libro del Apocalipsis? La respuesta a través de un análisis bíblico la encontramos en este libro 666, el criptograma apocalíptico. Y también te invito a que visites nuestro sitio semillasparalavida.org y descargues el audio o el video de mi conferencia ¿Quién fue la mujer vestida de sol del Apocalipsis? También es un análisis bíblico muy exhaustivo de esa perícopa y lo que vas a aprender ahí te vas a sorprender. ¿Estás seguro que sabes quién es aquella mujer? Piénsalo dos veces, porque después de un meticuloso análisis bíblico, la respuesta puede ser sorpresiva. Pero no te cuento más, mejor descárgala y velo por ti mismo. Pues muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva emisión de Pasión por el Evangelio. Tenemos una cita el próximo fin de semana para aprender más y cada vez más acerca de la palabra de Dios y el mensaje que quiere comunicarnos. Y mientras tanto, puedes escucharme a través de mi programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que esta semana Dios te dé todas las bendiciones que necesites en tu vida y te invito a que tú mismo seas para todos aquellos que te rodean una bendición de Dios en sus vidas. Apasionate por nuestra fe.